En el tema de base de datos, bueno, entramos a esta diapositiva que no nos dice mucho por ahora, pero la pregunta habitual es que se hace un desarrollador es ¿cuándo debe usar el JDBC? ¿Okay? El JDBC en realidad en casos, pues, a mí no me gusta decirlo porque luego la gente entiende que cuando decimos en casos reales, cree que todos los otros casos no son reales, ¿no? O sea, o en casos que se usan, dicen por ejemplo, ¿no? Y pues todo se usa, digo, pero normalmente se refieren mucho a casos que se usan mucho en el día a día, por decir, ¿no? Que se usan trabajando, por decir, bueno, lo entiendo un poco, pero no va por ahí. Pero ¿cuáles son los casos que, digamos, regularmente los desarrolladores que trabajan con Java van a encontrar o van a necesitar el JDBC? Lo haces cuando trabajas mucho con aplicaciones web y estás trabajando con Java EE, ¿okay? Con una versión de Java de las que hay. Recordemos que hay varios niveles de Java, Java SE, Java EE, Java Micro Edition, por ejemplo, ME. Entonces, cuando tú trabajas con web y bueno, pues estás trabajando con Java EE, es regular que te encuentres el uso del JDBC, ¿ok? En las aplicaciones también de escritorio, cuando alguien desarrolla aplicaciones de Java, pero para escritorio, o sea, para una computadora, también es muy común utilizar el JDBC. Demasiado común, ¿vale? Y de repente también hay casos donde se utilizan algunos frameworks de Java. Por ejemplo, aquí es donde viene un problema. Mucha gente cuando utiliza Spring dice, oye, y cuando utilizo Spring puedo usar el JDBC. Entonces a lo mejor no conoces mucho de Spring, porque en Spring tenemos lo que se conoce como el Spring JDBC template, ¿ok? Entonces a veces es sorprendente porque mucha gente dice, es que utilizo Spring y yo trabajo con Spring, y te dice, ¿debo usar el JDBC? Bueno, pues, regularmente la gente que trabaja con Spring se apoya en el Spring JDBC template y no necesita implementar el JDBC porque ya hay algo ya prehecho, por decir, prearmado para que lo utilicen y no lo han usado. Entonces, digo, es normal, puede pasar cuando estamos iniciando, pero de repente cuando escuchan el acceso a base de datos y se van por el JDBC, ni se enteraron que existía esto, ¿no? Esa es una de las formas. También está, ahí sí, no sé cómo se pronunciaría, porque se escribe en español RIFE, que se escribe RIFE, pero creo que se pronuncia RIFE, no estoy 100% seguro, no me he dedicado, pero pensando en algo lógico sería algo así como RIFE. También es un apoyo para utilizar el tema de bases de datos. Y probablemente el más famoso que se trabaja, que es Hibernate. En este caso, nosotros en español lo conocemos normalmente como Hibernate, o bueno, regularmente la comunidad latina o la que habla español le dice de esa manera. Hibernate tal cual directamente es un ORM. ¿Qué es lo que hace un ORM? Entonces, aquí es donde de repente no me quiero meter mucho porque estaríamos dando casi una clase de bases de datos, sino una de código de programación. Pero un ORM es algo que se utiliza ya regularmente en los lenguajes de programación. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos un ORM? Para trabajar con las bases de datos, literal. Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de estar trabajando con un ORM? Un ORM, el nombre en inglés sería Object Relational Mapping, ¿ok? Que en español la palabra mejor traducida para eso creo que es mapeo objeto relacional, que no me gusta a mí, por eso normalmente decimos ORM muchos y no una traducción por ahí. Pero ¿qué es lo que hace esto? Es utilizar la programación orientada a objetos, literal, o sea, lo que es una clase, lo que es un método, ¿ok? Los atributos, estados del objeto, etc. Para poder manejar las bases de datos, ¿ok? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Y normalmente los ORM se utilizan para las bases de datos que son SQL, ¿ok? Como MySQL, SQL Server, etc. Todos los SQL que quieran ver, bueno, esos meros, ¿vale? Eso es lo que trabajamos. ¿Y por qué utilizamos un ORM regularmente? Porque el ORM nos evita tener que personalizar a nosotros las cosas. El ORM lo hace, digamos, por nosotros. Entonces ya lo tenemos ahí a la mano.
En este caso, Hibernate es como, en el caso de Java, uno de los más usados, o el más usado a lo mejor, en este caso, pero es un ORM directamente, ¿ok? Es como algo más elaborado, más complejo. ¿Y que te permiten? Pues hacer consultas a bases de datos, obtener esa información y trabajarlo como si fuera un objeto, sin la necesidad de estar ahí complicándote con la implementación de una base de datos, ¿ok? O sea, directamente sí estás usando una base de datos, pero por atrás el bridge o el puente o la capa que metes, pues nos puede hasta engañar y pensar que no estamos trabajando con una base de datos, porque estamos trabajando puramente con código, ¿ok? Entonces, en este caso, Hibernate es como el más popular para trabajar, y también tenemos el JPA, que sería el Java Persistent API o API, y este también viene en el EE, ¿ok? O sea que en este caso, ¿cuándo vamos a usar el JDBC? Cuando estamos trabajando con aplicaciones web, que es normalmente, con aplicaciones de escritorio, aunque debemos de pensar que si tu aplicación la estás haciendo con Spring o algo más o otra cosa, entonces en Spring tenemos lo que comentaba, el Spring JDBC Template, que es diferente. Tenemos Rife, creo, que es Rife, como se escribe. Y tenemos Hibernate, que es Hibernate, que es el usado, ¿no? El más usado. Y también por ahí hay una opción que les digo, no es tan usado como Hibernate, pero sí es usado, que sería el JPA, ¿ok? Que en este caso ya viene en el Java EE. Y bueno, eso sería regularmente algunos de los casos donde se usan y por qué se están usando, ¿ok? Vale,